Eh, gracias por la invitación a Juan, que muy amablemente me convocó, y a Paula y a María Marul, también por participar de esta mesa, que tiene un título extraño. Primero hay que hacer una aclaración. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hablar sobre la infancia, vamos a presentar el libro, vamos a hablar sobre lo que el río hace. Creo que pueden ser muchas las cosas que se van a desarrollar en esta hora, aparentemente, que tenemos el título de esta mesa. Yo no sé si se escucha atrás. Ah, se escucha, porque yo no escucho también. ¿No? Claro, escucho más una música, pero no se puede cortar la música de la feria por nosotros. A partir de ahora se me callan todos. Esa es una ilusión, ¿no? La recuperación el título, ¿no? El título de esta charla es La recuperación de la infancia a través del arte. Entonces, lo primero que pensé es si efectivamente se puede recuperar la infancia o hay que utilizar otra palabra para corregir, digamos, utilizar una palabra para corregir el título. Yo usaría otra, que es conquistar la infancia, la conquista de la infancia. Ahora vamos a ver, podemos charlar acerca de este tema, ¿no? Pero a mí me gustaría empezar con esto. Tenemos el libro de Juan, Tomas Familiares. ¿Lo querés? Ah, yo también lo tengo. Yo veía esto. Tomas Familiares, editado por Mansalva. Es un libro que todavía no lo compró, lo pueden adquirir en Balduter y en la editorial. El libro está compuesto por 5. Ahí está. El libro está compuesto por 5 relatos. Por 5 relatos que giran en torno a la familia, a la relación padre-hijo. En general, los personajes tienen alguna cuestión con la familia, o la madre murió, o están separados. En todos los casos se da esta circunstancia. Y al mismo tiempo son todas historias mínimas. Una mínima deuda, una mínima salida al cine. O sea, como que todas son pequeñas, muy pequeñas historias. Que bueno, Juan, con bastante destreza, digamos, plasma. La obra de teatro de Paula y María, Paula y María, uno la podría... hay un tema acá. El libro no se puede resumir en de qué se trata, porque los relatos son todos sobre distintos temas. Ahora, la obra se puede hacer el esfuerzo de resumirla, aunque responder a la pregunta de qué se trata lo que el río hace no agota la obra misma. La obra de Paula y María se trataría de lo siguiente, a ver si lo digo bien, ustedes corrijan, porque yo estoy hablando sobre lo que ustedes dicen. Porque va a ser lo que vos interpretaste, digamos. Se trata sobre la protagonista, porque es una protagonista, aunque por momentos no sé quién vio la obra que está en el San Martín, sobre una protagonista. Perdón, los que han podido ver la obra, porque está vendida, cuando quiere ver la obra, está vendida toda la obra. O sea, y vos te vas a 3 meses después vendido. O sea, fue un éxito que no lo van a contar ellas, pero acaba de ganar un premio internacional importantísimo. Es una obra, la obra del momento, sin dudas. Es verdad. Se trata de la protagonista, porque es una protagonista que de algún modo se desdobla, ¿no? No es que son 2 protagonistas, es una, Amelia. Una persona que regresa al pueblo de su infancia, al lugar donde creció, y una vez que está allí, ciertos fantasmas del pasado la convocan, ¿no? A cuestiones irresueltas reaparecen. Entonces, quiero empezar con esto porque mi función acá es coordinar, no hablar y hacer todas las presentaciones, sino coordinar la charla entre ustedes. Entonces, lo primero con lo que quiero empezar es lo siguiente. Hay un relato tuyo que se titula Visita frustrada. Visita frustrada, y lo voy a resumir.
una salida al cine entre dos niños de 6-7 años, uno de ellos, los padres, son quizás irresponsables y lo llevan tarde, lo dejan tarde, te frustra la visita al cine. Y todo el relato, con sus digresiones, como en general también propone Juan, tiene que ver con la ilusión del chico que a lo mejor pueden ir, pero no van. Y hay un momento en la obra que la protagonista dice, citando a su padre, que le dice a ella, perdón, siento que cada vez que venís al pueblo no encontrás lo que venías a buscar. Que también se podría decir que es una visita frustrada. ¿Qué pasa con esas visitas frustradas físicas y al mismo tiempo metafóricas en el sentido de la infancia? ¿Pueden decir algo al respecto? Bueno, yo un poco retomando la pregunta que vos hacías al principio, referida al título de la mesa, a mí me pasó que cuando yo lo leí, la recuperación de la infancia, y un poco hilando con esto que decís ahora, como que yo dije, se perdió la infancia, que hay que recuperarla. Como al revés me pasó, ¿entendés? Como que dije, para mí la infancia es algo que cada vez está más cerca. Es re loco lo que estoy diciendo, pero en vez de cada vez estar más lejos. No sé si es por los años que uno va cumpliendo, pero yo una vez en un texto que hablaba de otra cosa, escribí una cosa que me pasa con la infancia, que es como si fuera un submarino, algo que quedó abajo, el Titanic, ¿no? Y como si fuera que mientras aprendo a nadar mejor a través de los años, cada vez puedo como llegar más y ver más, ¿no? Me pasa eso con la infancia, que se aleja y se acerca al mismo tiempo, como que no siento que es algo perdido, ¿no? O sea que estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo. Esto de la visita frustrada me parece que, bueno, como que la infancia está llena de pequeñas frustraciones, como vos bien decías, de estos hablando de los relatos de Juan, que son pequeñas a ojos de los adultos, pero que son enormes, ¿no?, a ojos de los niños o las niñas. Entonces, en estos relatos que hace Juan, donde el punto de vista es de un niño, es como que para mí el virtuosismo y lo hermoso que tiene la escritura de él es que uno puede ser esa personita y ver y sentir, ¿no?, en esa dimensión el desencuentro que siempre se produce entre los mundos, para mí adultos e infancia, por más buen padre que uno se esmere en ser y todo, para mí la infancia tiene algo de dolor. Lo digo acá delante de mis hijas para que ya me perdonen por todos los errores que estoy cometiendo día a día. No, tiene algo de dolor inevitable, que es como el cruce de esos dos lenguajes, dos mundos, digamos, como que en un mundo donde está pensado para grandes, uno tiene que vivir desde abajo. No sé si respondo o no, pero un poco es lo que me disparó. Yo agrego que también la infancia va cambiando a medida que uno va creciendo, o ese recuerdo de esa infancia, o ese poder revisitar, si se quiere, la infancia desde distintos lugares. A veces es desde la terapia, ¿no?, que uno dice, ay, mira, y otro es desde la experiencia personal, cuando uno va creciendo, y en el caso mío, que soy madre también, uno también se va poniendo del lado del padre, ¿no? Digo, respecto a esto que vos decís de esa frase que Amelia cuenta en la obra que le dijo el padre, es una frase que una vez me dijo mi papá a mí: perdón, hija, perdón, siento que nunca encontrás lo que venís a buscar. Tenía que ver no con el lugar físico, sino con el vínculo, con algo que pasaba en el vínculo, ¿no? Y que es algo que a veces pasa, que a mí me pasaba de chica con mi papá y que a veces pasa ahora con mis hijas. Digo, quizás para ellas también se empieza a ver un desencuentro, digo, que no tiene que ver con el amor ni con nada, sino con algo de estar cada uno con su antena, ¿no? Diría Charly García, tratando de ver el mundo desde su perspectiva. Creo que lo que permite el arte, la literatura, como este libro hermoso de Juancito, nuestra obra, digo, para los autores, digo, si ya pasa, si al espectador también le pasa algo, es un milagro, si al lector también le pasa, es un milagro, pero hay una instancia en la que uno escribe
que lo hace para uno volver, para uno entender, para descubrir algo de la infancia que quizás uno vuelve a entender una vez que escribió el texto, ¿no? A mí por lo menos me pasa eso. De hecho sucede en la obra, que la protagonista cuando está en el barco dice, ahora entiendo por qué mi papá tomaba ese pañuelo, ¿no? Eso me quedó. Bueno, pienso en esta idea que decías de la conquista de la infancia antes que la recuperación. Yo pienso en la recuperación desde un lugar sanador, salvífico en ese sentido. En lo personal, yo creo que en mis relatos y en la obra de ellas, y en toda la obra de ellas, porque, digamos, he visto toda la obra de ellas, hay siempre una vuelta a algo en ciernes que después retoma sentido, ¿no? Ellas van a ese pueblo a buscar un sentido y a resemantizarlo. Entonces, por ahí la palabra, si querés, es la resemantización de la infancia, es volver a darle sentido a la infancia. Voy a ese lugar, cuando ese chico va, cuando yo escribo ese relato, digamos, no le importa a nadie esto, pero realmente una vez yo llegué tarde a un cine, yo llegué tarde a un amigo, y yo me acuerdo muy bien de ese día, y recuerdo que la madre me trató muy mal, y con eso ya está el relato, digo, y después, bueno, obviamente uno cruza un montón de cuestiones, pero lo que en lo personal trato de hacer cuando voy a estos lugares, es decir, eso que ocurrió toma otro sentido, o sea, lo recupero en tanto, voy hacia ahí, voy hacia la infancia, voy hacia esa escena donde yo sufrí inmensa, no importa el yo sufrí, no, digamos, donde ese personaje sufre y dice, pero ¿por qué? De hecho, eso mismo hay en otro relato que dice, sabemos lo de Jazmín, y él dice, esta es la cuiditas, después vamos a entender esta oración, porque muchas veces nos ocurre, como les pasa a ustedes, como te pasa a vos, María, con esa frase de tu padre, que hay una oración que hoy no la entendés. ¿Viste cuando dicen, hoy no la entendés, pero ya lo vas a entender? Es verdad. O sea, muchas cosas que te ocurren, te marcan y se retoma el sentido y se reconstruye tu historia. Perfecto, por eso la infancia, como vos decías al principio, no necesariamente es algo del pasado, porque hay una idea que yo entiendo que viene desde el iluminismo, digamos, que es la infancia como un estadio a ser superado, ¿no? Pero no es esto lo que estamos proponiendo. Por eso, justamente eso es lo que quería aclarar. La infancia como, bueno, ya vas a madurar. Hay un texto, lo digo, no voy a empezar a citar filósofos acá, que es la ilustración de Kant, que dice, la ilustración es la salida del hombre de la minoría de edad. Una vez que progrese, que se eduque. Entonces nosotros no estamos hablando de eso, justamente. No estamos hablando de un estadio inferior de la evolución humana. Que ya cuando tengamos determinada edad, ahora sí vamos a ser maduros. La edad no tiene que ver con la madurez. Puede ser que haya alguien de 50 años inmaduro y alguien de 20 maduro en esos términos, ¿no? Obviamente. No, y además pasa algo curioso, que es que no vuelve a pasar eso con otro periodo de años, que uno lo tenga tan presente, ¿no? Porque la infancia, ¿cuántos años son? No son muchos años la infancia. 11 años, ponele. Después no te pasa con los 20 y pico, con los que los tenés ahí tan... No sé por qué pasa eso, pero es la infancia, es ese periodo que vuelve. Te voy a dar una idea que tiene que ver con esto, que es, a mí me gusta pensar que la vida es en espiral. Digo, es decir, uno pasa por los mismos lugares, pero no es el mismo. Me parece que la relación de tu evolución está en pasar por el mismo lugar sabiendo que ya no sos el mismo. Cuando vos podés reconocer esa relación entre aquel que fuiste y aquel que estás siendo, en gerundio, no sé si se llama mi cuenta, ¿no? En gerundio, porque la vida es en gerundio, va siendo. Y en este movimiento es donde se retoma esa infancia, ¿no? Y uno puede relacionarse con esa infancia no desde el pasado, desde el alejamiento, sino desde tomar la infancia. Tal cual. Incluso Sartre dice, la infancia es el futuro. No vamos a abundar eso, pero no es joda, porque uno siempre lo piensa para atrás. La infancia está allá, no. Es que es circular.
¿Viste? Entonces, incluso había notado algo. No es que la infancia vuelve. No es que nosotros volvemos a la infancia siempre está volviendo. Las marcas, los traumas, los dolores, las alegrías, eso es que vuelve. Por eso a mí me parece que se le podría quitar la volver a la infancia, decir vuelve la infancia. Y se presenta en diferentes momentos, a veces ni siquiera sabemos por qué, a veces es algo o un gesto, es como que se presenta y también uno a veces tengo la sensación que mira el presente como a través de esos ojos también de la infancia, y a veces me pasa con cosas de mis hijas que están, no sé, en 5º grado y yo pienso como cuando yo estaba en 5º grado y bueno, y es como ir a un lugar concreto, esa que era yo en ese momento, y es muy diferente al de hoy, digo, pero es como que algo que la infancia es como algo que está permanentemente acá para mí, que a veces está más acá o acá, pero es como que somos permanentemente infancia, no es que podemos, esto que vos decís, dejarla atrás, uno mira a través de eso también, todo. Tal cual, es insuperable. Uno puede decir que la infancia es insuperable. Hay que amigarse con la infancia como sea para... Y aparte vuelve por cosas, o sea, insiste, a veces te dice, escribime una obra, a veces te dice, llévame a terapia, trabajar este tema, ¿viste? No siempre vuelve a pedirte las mismas cosas, pero hasta que no le das bolilla, no para, a veces te dice medicame, ya en algunos casos muy agudo. Crece, tener una conversación. Pero vos sabés que es muy interesante, yo los cuentos que escribí eran escenas que siempre daban vueltas y en general todos los cuentos tienen una oración que ocurrió en algún momento, una oración. Y esa oración, ¿qué hacemos con esa oración? Y la oración vuelve y digo, la infancia es el escenario, es la tarima, es lo que te eleva y lo que te permite ver hacia el futuro, y a la vez es una infancia que cuanto más la retomes, la resemantices, la hagas propia, más alta va a ser. O sea, no está estática la infancia, está presentándose todo el tiempo como una oportunidad. Hay una doble, porque acá no es que vinimos a hablar, en realidad no sé de qué vinimos a hablar con respecto a si de ustedes, Juan, Paola y María, o de los distintos, de Amelia, de Jaime, no, Santiago. Sí. ¿Entendés lo que digo? Porque ahí estamos entre la ficción y la realidad, y puede ser que esto que estamos hablando les sirvió a ustedes a la hora de resignificar, resemantizar, reconquistar la infancia, y también a los personajes, porque Amelia no vuelve. No, entiendo perfecto lo que decís. Yo lo que pienso es que, a ver, nosotros, venimos a hablar en nombre de los tres, escribimos inevitablemente desde nuestras vivencias. Entonces, como que en algún punto está ahí en todos los personajes nuestra infancia. Lo que sí creo es que inconscientemente, porque no es que yo me siento y digo, ay, bueno, voy a sanar esta herida que tengo con él. Si no es esto que dice Juan, ese tema que me estoy haciendo preguntas, y digo, uno escribe de lo que se está preguntando, porque lo que ya sabes no necesitas ni escribir, ni ya hasta te da fiaca conversar, ¿no? Como de esas cosas que todavía tenés ahí que te generan un interés. Y en ese sentido, esas escenas de las infancias donde aparecen otros personajes, la magia de la ficción hace que uno pueda mejorar la infancia, como ponerle finales que no tuvieron. En algunos casos es como dice Juan, con la vivencia que uno tiene de adulto, revisitar eso como desde una visión más panorámica y tener como el panorama más completo y entender algunas cosas, pero también otras ficcionarlas para que sean mejor, porque de alguna manera nosotras cuando ponemos el cuerpo, o uno también cuando escribe y revisita ese material, es como que también lo volvés a vivir. Entonces como que muchas veces obras nuestras
nosotras después de escribirla, después de hacerla, después de ver las meses desde la cabina y disfrutarlas de una manera muy especial, hemos dicho, che, capaz que hacemos teatro para esto, para poder volver a ese lugar que ya no existe y vivirlo de una manera mejor, ¿entendés? Como que termine mejor o que sea, no como... Sí. Con respecto a lo que decías vos de Sanador, hay una frase que a mí me gusta de Proust que dice: pertenezco a la raza de los nerviosos, que da artistas o criminales, ¿no? Como que hay algo en el arte, en este caso sanador, o que por lo menos en el arte puedo encontrar una vía para canalizar aquella energía que podría destinarse a trabajos no socialmente aceptados. Es una ventana, es poder abrir una ventana para tomar aire, para conectarse, para pensar, para estar en estado de escritura, digamos, ¿no? Como que yo siempre digo que cuando uno está escribiendo, digo, por ahí son meses que estás con un proyecto, ese estado de creatividad, donde vos estás en tu vida común, digamos, levantándote, preparando las cosas para el colegio de las nenas, qué sé yo, pero estás también conectada con esa ventana que, esto lo voy a llevar para acá. Te permite vivir una vida, yo siempre digo que le exijo menos al presente porque puedo escribir, porque estoy también ahí, estoy con ese mundo, con esa ficción que tiene cosas mías, pero bueno, es como una dimensión más que lo hago para mí, ¿entendés? Como digo, por eso digo, si después va bien, mejor, no es que el espectador o el público no importe, pero digo, en primera instancia y prácticamente en única, es para uno eso, ¿no? Quiero abundar un poco. Quiero abundar un poquito más con respecto a la infancia en este sentido y que ustedes se expresen o se explayen al respecto. Y después quiero hablar sobre 2 cuentos específicamente. Yo noté reconstruir una definición de infancia que y aparece un aspecto en el que todavía no estuvo, por lo menos de manera explícita. Infancia. Radical dependencia es la radical dependencia de la vida del otro. ¿En qué sentido? De los deseos del otro, por supuesto de nuestros padres, ¿no? Fundamentalmente. De la vocación, de los temores de nuestros padres, de los deseos de nuestros padres, de los anhelos y las ilusiones perdidas de nuestros padres. Y se produciría esta paradoja. Mi vocación, voy creciendo, ¿no? Mi vocación es la vocación del otro. Es como si el otro, hay una estrella, un norte. El otro me señala cuál es mi norte. ¿Cuál sería el paso hacia adelante? Hacer que esa vocación del otro se transforme, o yo la transforme en mi vocación. Me parece brillante lo que acabas de decir. Me parece excelente. No hay mucho que agregar. O sea, simplemente tomar, o sea, ocupar yo el rol. Hay un momento, hay una frase que me inventé hace tiempo que digo, uno se hace adulto cuando deja de encontrar excusas. Y me parece que hay algo de eso. O sea, hay un momento donde decís, ya está, hasta acá lo que hizo mi padre, mi madre, y la muerte y la cosa. Bueno, ok, y esto ocurrió. Y hay un momento donde eso que ocurrió, lo ocurrido, está estático en un sentido, pero lo que está móvil es mi potencialidad frente a eso, mi capacidad frente a eso. O sea, eso es lo que está vivo. Lo que está vivo es aquel que soy frente a lo ocurrido, y hay un momento donde corro esas figuras y donde ya el padre, la madre, etcétera, quedan en ese lugar y está bien, pero ahora yo ocupo un rol de frente a esto, y las preguntas me las empiezo a hacer a mí, y ahí puedo crecer de otra manera y puedo decirles gracias, pero a la vez mirarme a mí y decir también gracias, también te entiendo, también te acepto con las enormes limitaciones. Bueno, vamos a ir desde acá. Porque vos, o yo, o cada uno, es eso, es y no es. Y a mí me gusta la idea de que somos aquello que no es mío, no, obvio, que nosotros somos lo que los otros,
nosotros somos lo que hacemos con lo que los otros han hecho de nosotros. Esa es la idea. No es que estamos solos frente al mundo. Estamos marcados, condicionados, incluso cierta predestinación de qué hacemos con ese material, porque ese es el material sobre el que trabaja. Sí, yo creo que también hay algo que la infancia está muy idealizada, ¿no? Como que se supone que, ay, disfruta ahora que sos chico, cuando seas grande, ¿no? Como que hay una cosa de que la infancia siempre, entonces, incluso las fotos que uno conserva de la infancia son todas de momentos de cumpleaños, ¿viste? Como que hay algo, yo digo, si sacáramos fotos de todos los momentos, ¿no? Como, y a veces uno también recuerda a través de la foto, porque viste que te pasa cuando sos chico que hay cosas que ya no sabes si las viste en una foto o estuviste, o esa foto te empuja a toda la escena de ese recuerdo. Yo creo que más allá, coincido con lo que vos decís, y creo que aunque no sea explícita esa exigencia, que digo que eso ha ido cambiando, la manera de educar, por ejemplo, ha ido cambiando, quizás antes era más bueno la bajada de los padres, como que hay un dolor al que no se le puede escapar. En el caso de Juancito, por ejemplo, si vos te fijás, los cuentos son estos, llegó tarde a un cine, ¿no? Bueno, de paso aprovecho que están nuestras hijas que muchas veces llegan tarde, que van a poder ser grandes escritoras, ¿sí? Dios quiere, el día de mañana. Tienen el trauma, ya está el Te trauma. digo que ya tienen toda la biblioteca asegurada, ¿no? Pero digo, como que hay algo que es como ese desencuentro, porque yo me hacías pensar cuando vos hablabas de esto, y yo no sé si tengo tan claro qué querían mis padres de mí, digo, como que por ahí no lo... Pero sí recuerdo como tiempos muertos, baches, la siesta, viste, como, no sé, estar como en otra dimensión, no sé, como algo más existencial, que por qué se supone que el niño no lo tiene que tener y tiene que ser siempre feliz. Quizás hay algo inherente a la infancia que, bueno, también es, recién estás en este mundo, que no sabes cómo es, no como, no es por, digo, sacarle peso a la psicología, pero quizás hay algo como más de esa soledad, porque estás solo cuando estás chico, y eso que yo tuve la suerte de no estar sola nunca porque éramos dos, pero digo, hay algo de, como niño, que estás solo mucho tiempo. Es como que esto que vos decías bueno, con palabras más de filosofía, pero tiene que ver un poco con el niño rehén de los padres o del tiempo de los padres. Muchas veces, ahora que uno es adulto, en pequeñas cosas, a mí se me revela eso, ¿no? De repente, por ejemplo, jamás puedo comer esta galletita, y entonces yo digo, ¿qué poder que tengo yo en decidir si puede o no puede comer una galletita? No digo, eso llevado a un montón de cosas que creo que ese mundo que en la infancia se nos presenta como más chiquito porque los padres lo delimitan, lo dicen, nada, hace esto, digamos, es donde está eso se tiene por ahí esas imágenes o esas cosas pequeñas, como él dice, de llegó tarde a un cine, o de una clase de cerámica que íbamos, que quizás había una compañerita que nos robó el trabajo, por decir algo, digo, cosas pequeñas que para uno eran enormes, porque uno no era el adulto para poner límite o para eso, hacen que eso para mí tiene una riqueza y una condensación de sentimiento y de imagen que después se puede pregnar en un relato, como los relatos del libro de Juan. Tal cual, con lo que decís de los pequeños grandes dramas, el uso del jogging, el primer cuento, ¿vos cómo le llamas? ¿Cuento o relato? Como te guste, no. No, en serio. No tengo ninguna preferencia. Cuentos. No sé, no hay realmente una diferencia. ¿Qué diferencia hay entre el cuento y el relato? No que sos hay. acá el técnico. No hay. Quizá la palabra relato sea más contemporánea que cuento, como que el cuento tiene una estructura que Más quizá de remate, más inicio, nudo y desenlace. relato. A eso. Seamos Son relatos. modernos. Seamos modernos, siempre es bueno. Somos súper. Seamos modernos. Aunque sea lo mismo, pero siempre es bueno ser moderno.
Un jogging para el fin de semana es el relato que abre el libro de Juan, Tomas Familiares. Y es un momento, es la obsesión, no sé si la obsesión, pero la ilusión de un niño con esa prenda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Está fantaseando sobre qué va a hacer con el padre ese día, con la salida que tiene, qué van a hacer, qué no van a hacer. Para colmo, ese día justamente la hermana no va. Entonces es todo como el gran momento, pero yo creo que es el gran momento del libro. Sí. Hay 3 o 4 específicos, pero cuando las ilusiones se vienen abajo con algo tan mínimo como que el padre, él está con el jogging, deciden que van al cine. No sé si le estoy contando bien. Estoy siendo un poco desordenado. Pero bueno, están disfrutando ese día, van a la casa de la abuela, comen las empanadas, hasta que el chico está esperando a ver qué hacemos durante la tarde. Y efectivamente, el padre toma una decisión, se toman un taxi, y el niño ve con sorpresa que están volviendo a su casa, o sea, la casa donde vive con la madre. Bajan del taxi y el papá le dice que se vaya a cambiar el jogging, porque así no se puede salir, no se puede ir al cine. Ese momento es como que se viene todo abajo, no sé cómo, o sea, porque va generando la atención, pero con algo tan mínimo como es cambiarse unos pantalones. O sea, no es que le dijo no vamos a ir al cine, que podría ser más grave, ¿no? No vamos al cine, estoy esperando una película. No, te tenés que cambiar los pantalones. No, ¿tenés la frase ahí exacta? Estaría ahí. Claro, Sí. que quizás para él era más grave sacarse el jogging, porque él quería primero ponerse el jogging, después para ir al cine. Mira, ahí lo que me quedo de ese relato, bueno, ese momento es un momento muy alto, pero el relato tiene 3 partes. Esa es la primera. Y a mí me importa mucho el relato en la segunda y la tercera, porque lo que ocurre es cuando empezamos a ver por qué ese padre es el padre que es. Que ahí es donde el adulto puede mirar y donde puede ver ese momento de cómo mi padre me manda a mi casa a cambiar el jogging. Y de pronto dice, claro, él te manda a cambiar el jogging porque no se permite así estar con las plumas, porque después vamos a conocer qué le pasa al padre de verdad. Claro, pero bueno, yo tenía que mencionar este momento porque si no me detengo 1 hora en cada relato. Pero digo, como el Eso tuyo, ocurrió. Claro, la escena de jogging, sí. pero además quiero leer cómo lo dice, porque lo dice bien. ¿Sabés qué? Le dice, tu mamá, tu madre te espera arriba, cambiate rápido que llegamos. Dale. Entonces el chico queda ahí petrificado frente a esa situación y el papá dice, ¿sabés qué pasa? El jogging no es para salir. Es como clavarle un cuchillo. Vos lo estás viviendo, lo estás reviviendo. Claro, de afuera es divertido. Yo tendré mis traumas así. No, está muy bien. A mí vuelvo a decirte, ¿no? Lo interesante es cómo uno, esa escena queda palpitando, y después cuando reconstruís la historia, decís, vos me decías que no podías salir con un jogging porque vos no podías salir como vos querías, vos no podías permitirte vestirte como vos querías. Y entonces el espejo se corre, ¿no? Sí, pero hay algo como esto, un poco lo que yo decía de la galletita, creo que es muy tierno en el libro, que todos nos identificamos mucho con estas partes como la del jogging, que más allá que está buenísimo el análisis que vos haces de la figura del padre, creo que hay algo que uno como también, cuando uno es padre, también decís, sí, yo también le hubiera dicho, o sea, capaz, no, ponete, eso no es para salir, ¿no? Pero uno en la infancia lo viví desde otro lugar. Tal cual, es. Pasemos un poquito, porque quiero específicamente hablar de una visita frustrada al rol de los padres, ¿no? Yo tengo esta idea. No soy padre y no voy a serlo. 99%. ¿Eso lo decidiste antes o después de ver nuestros materiales? Ahí Nosotras mismo. limitadas en la charla. Estaba en un 65% después de leer lo que el Río hace. Leyó Tomas Familiares y pasó al 75%, y después del Río hace pasó al 99%.
Estamos condicionadas porque está nuestra madre y nuestras hijas, o sea, entre la espada y la pared, pero vamos a tratar de ser sinceras. Tengo esta idea. Podríamos dividir en dos la función de los padres. El primer momento en el que los padres tienen que dar cariño, calor, afecto, en el medio de la noche decirle a sus hijos, aquí estoy, ¿no? Para ponerme en esos términos, aquí estoy. Pero hay otro momento en el que si eso sigue, perdura, los únicos, digo que si sigue esa relación, los únicos que se perjudican, como lo veo yo, son los hijos. Entonces hay un momento, y lo voy a decir en términos de un psicoanalista italiano que se llama Massimo Recalcati, que los padres le tienen que ofrecer a los hijos el desierto. Maravilloso. Hay un relato, después digan lo que quieran a partir de esto, pero en el relato Una visita frustrada, yo me quedé con un gesto que me pareció un gran gesto de la madre del chico. Voy a resumirlo. Un niño llega tarde a la salida al cine, fantasea con que pueden retomar la salida o que incluso pueden ir después del cine a comer hamburguesa, etc. Y la mamá del chico que lo recibe todo el tiempo está pensando en lo irresponsables que son los padres, cómo hicieron eso, en que no hacen lo que tienen que hacer. Pero al final del relato, para mí, esta es la función de los padres, de la madre, ¿no? Lo voy a citar. Le dice a los dos niños de 6 y 7 años, tienen un par de horas todavía, llamé a tu casa y no hay nadie, así que no tengo dónde dejarte hasta que pasen a buscarte. Eso se lo está diciendo no a su hijo, ¿no? A la visita. A Juancito. A Juancito. Jueguen un rato. Escuchen esto, porque para mí este es el gran gesto. Jueguen un rato y aprovechá que a vos tampoco te viene mal conocer algo distinto, le dice su propio hijo. A mí me parece que hay un gran gesto de la madre, porque sabe... ¿Vos me querés contradecir? No, la idea es que se lo dice, me parece genial, la lectura no aclara a quién, yo lo pensé que se lo dice al otro, como una bajada, vos conocés algo distinto, una casa distinta. Pero es interesante tu lectura, me parece genial. ¿Se lo dice a su hijo o al otro? No, al otro, para mí se lo dice al otro. Yo lo entendí que se lo decía a su hijo, y por eso me parece un gran gesto de la madre. Vos la quisiste salvar, esa madre, la quisiste salvar en el último minuto. Y me pareció extraño. Me pareció extraño que tuviera ese arrojo. Pero dije, bueno, como se le dice así, y vos, porque además como le dice, y vos aprovechá, es rara que si está hablando de la misma persona, no cambie, siga hablándole, pero le diga, y vos. No lo termino de, pero bueno. Bueno, ahí está la ambigüedad también que permite la ambivalencia, ¿no? Que permite ese final donde quién es el distinto, porque ahí todo el tiempo está jugando ese relato con algo de ¿dónde vivís? ¿Quiénes son tus padres? ¿Dónde vivís? Acá o allá, todo el tiempo está en ese lugar, todo el tiempo estamos en un lugar ambivalente y ese vos, por eso está bastante trabajado el chico, o sea, hay algo, porque en el fondo siempre somos los dos, acá está el problema, siempre somos los dos, chicos. Sí, y yo con respecto a eso, interpretándolo como vos, también se puede decir que el chico que se supone que no tenía la familia ideal, donde el padre lo dejó tarde, etcétera, que va en remis de acá para allá, y qué sé yo, versus la madre que se supone que tiene una familia más ideal, todo organizado, que está horrorizada porque los padres no los encuentra, y qué sé yo, ese niño, no el de la familia Ingalls, por decirlo de alguna manera, tiene unas herramientas espectaculares porque todo el tiempo nunca pierde el optimismo, le dice, bueno, pero vamos un poquito más tarde, no pasa nada, nosotros siempre con mi papá llegamos al fondo y nos sentamos juntos. La pasamos mejor y la pasamos mejor y todo. Y no, bueno, no se puede. Llegan, van atrás, no respetan sus butacas. Bueno, si no podemos ir otro día. O sea, es un chico que evidentemente estuvo en el desierto que vos mencionás, o vive un poco en el desierto, generó herramientas versus el amiguito que quizás está ahí en medio que no emite bocado, digamos como que no puede poner en palabras.
Entonces en ese sentido yo también lo interpreté así, como que a la madre le cayó una ficha y dijo, bueno, vos también aprendés de algo distinto, ¿no? Como, bueno, y lo digo con esperanza porque nuestras hijas también, bueno, ya lo dije, son del team que llega tarde. No, y también hay algo que sobrevuela todo ese relato, que es también cómo los chicos nos develan con poquitos detalles, a veces, o gestos, todo un mundo familiar tan diferente entre una familia, ¿no? Como que a veces vienen amigas de mi hija que por ahí un simple gesto, la otra vez una amiguita de mi hija más chica que, bueno, vamos a comer, me miró así, sin ordenar todos los juguetes, ¿no? Digo como, bueno, son esas pequeñas cosas de los niños que son como la punta de un iceberg, donde dejan ver en estos relatos, o en este caso, cómo hay un modelo familiar tan diferente o un punto de vista tan diferente, y cómo es el sentir de esa infancia de cada uno de los chicos. Muy bien. Después en el relato, el padre, la novia, el amigo, vos dijiste algo, me parece hace un ratito parecido, pero hay una especie de definición de crecer, de ser adulto, que es, consiste en dejar de hacerse preguntas innecesarias. ¿Te acordás de eso? ¿Qué es eso? Es digamos, crecer, volverse adulto, madurar, también tiene que ver con una renuncia, ¿no? Con un abandono. Y acá dice preguntas innecesarias. Mira, yo te diría al revés, me parece que ellas, la obra, lo que el río hace, justamente este proceso, ¿no? O sea, lo que le pasa a Amelia es que se encuentra con un montón de preocupaciones que tiene cuando llega a ese pueblo y a reencontrarse con el pasado, con su padre, con aquella que ella había sido, con el novio de cuando ella había sido, con todo ese universo, es ya todo esto que parecía importante ya deja de serlo. Y ahí es donde ella verdaderamente puede dar ese salto. Acá es esencial. O sea, acá es esencial. En la obra de las chicas, hay todo el tiempo ella está con el traje de baño de la hija. Y de pronto entiende que todo eso que era importante deja de serlo. Ahí tenés esa metáfora. Deja de hacerse preguntas innecesarias, claro que sí. Todo esto que me importaba, el teléfono que le tira Lau, ya está. Y si vas a entregar o no vas a entregar la obra, la gente, ahí creo que está. Por eso me parece que tienen mucho para contar ellas. Sí, creo que se puede aplicar me parece una frase excelente, digo, porque creo que puede interpretarse, como dice él, ¿no? Las preguntas innecesarias desde, en este caso, lo cotidiano o cómo se nos ocupa el tiempo, la cabeza, la mente, en preocupaciones y ocupaciones intrascendentes, donde no generan ningún recuerdo, ningún sentimiento, digo, esta preocupación permanente de la vida que vivimos, actual. Y también me parece, yo cuando la dijiste recién, la leíste recién, que me vino también algo por ahí de la adultez y de quizás también, bueno, estamos hablando de la infancia, pero quizás si después uno piensa en la adolescencia y todas esas preguntas, ¿no? Que quizás ya sería otro libro. Pero digo, bueno, ¿no? Digo, ese tiempo que uno usa a veces en preguntarse, en cuestionarse, en hacerse problemas donde no los hay también, ¿no? Digo, como que bueno, ahora en la adultez tampoco tenés tanto tiempo físico de esas preguntas. Y está buenísimo, digo, ¿no? Como que me parece que tiene muchas lecturas esa frase, pero me parece caro. Yo creo que quizás también se puede interpretar como aceptar, ¿no? Como dejar de hacerte preguntas, que bueno, aceptar esto, como bueno, no hay tanto tiempo ya para mirar hacia atrás, aceptemos y vamos para adelante. Yo en una obra que escribí, la bajada de la obra se llamaba Vuelve, ¿no? Y decía, uno no es lo que recuerda, sino lo que puede olvidar.
Como que hay algo de eso, ¿viste? Como que también está, hay que, digo, la memoria, o sea, está bien, pero también hay cosas que necesitas no recordarlas más porque para poder seguir. Nietzsche tiene una frase que es: sanar es olvidar. Es efectivamente que hay que olvidar, porque es así. ¿Cuánto nos queda? ¿Cómo nada? Pero si todavía estoy... 3 minutos. Una cosita. En la obra se dice en un momento, bueno, hay que aprender a perder, que es algo muy común ahora, ¿no? Soltar. Pero la protagonista redobla la apuesta y dice, no, nosotros ya aprendimos a perder, hay que aprender a ganar. Esa torsión que le da, para mí es fundamental y es todo lo que venimos hablando. Olvidar quizá también sea ganar. Decir adiós, ya que crecer, es la canción de Cerati, decir adiós es crecer, ¿no? Digo porque la definición es crecer. Olvidar, no hacerse preguntas innecesarias, renunciar, perder ciertas ilusiones, eso es ganar. Dejar de encontrar excusas, lo que decía antes. Ya está, no hay... Sí, ganar también en el hecho de sí, quiero ganar, quiero sacar este pacú, nunca saqué nada, voy a dejar la vida, pero voy a pescar y voy a hacer ganarme la lancha. No, porque también hay algo como de, bueno, si no fue por algo, está todo bien, hacemos lo que podemos. Y a veces también hay un momento donde está bueno decir, no, esto lo quiero y lo voy a tener. Bueno, está bien, después será el consuelo, se hablará en terapia, si no se obtuvo todo, pero digo, como también hay algo de aprender a ganar, digamos, también, ¿no? Y hacerse cargo del deseo y de lo auténtico de cada ser. Digo, esta frase sale de un chico que muere por ganar la fiesta del Pacú. Y bueno, sí, no te achiques, querés ganar. No te achiques, ¿no? El lindo lo dice así, dale, en un momento se pone, decía, y que ahorita voy cerrando, digo, me decía una psicóloga mía, me decía, estamos entrenados para que todo lo que nos sale mal, todo lo que te salió mal en la vida, decís, bueno, está bien, fue para mí, Ahora, lo que te salió bien, lo que te resultó fácil, culpa, no, ¿por qué tengo todo esto? A ver, si tenés todo lo malo y decís gracias, lo bueno es decir gracias también, porque si no, todo el tiempo estás en desequilibrio. Bueno, hemos terminado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y compren el libro que es hermoso. Vayan a ver la obra que es inolvidable. Y el documental también, ¿está? El documental, pueden ver el documental que es espectacular. El documental está colgado en nuestros Instagram. María Marulo, Paula Marulo, está ahí en la bio porque estaba en la página del teatro pero ya no está. Y a él lo pueden encontrar en Manuel 40, 1979. ¿Sacas una foto? ¿Tenemos foto?